tenemos, no solo los tecnológicos, vamos a ver, si nosotros nos ponemos a pensar en este momento en quiénes estamos acá, en quiénes podemos compartir en este espacio, yo veo a Christopher, veo a Roger y está bien así, ¿es ok? Veo a Roger, dice Roberto está acá, muy bien, Roberto, bienvenido. Veo alguien que dice Worthy y dice Cornely. Pero no veo solo nombres, ¿verdad? Yo veo la cara de Christopher, veo la cara de Meldud y veo la cara de Roger. No veo la cara de Rodney, no veo la cara de Roberto, no veo la cara. Entonces, el primer obstáculo que nosotros tenemos con esta virtualidad precisamente, y lo hemos analizado mucho en la Universidad de Costa Rica en diferentes foros y diferentes, es una nueva manera de enseñar que nos está deshumanizando. Una nueva manera de enseñar, de ver, de compartir con nuestros estudiantes o con las personas que estamos trabajando, pero que no nos deja ver más allá de un hombre, de una cajita en la cual nosotros empezamos a hablar y a explicar como docentes, pero el vínculo que habla Víctor Frankl de educar hacia la responsabilidad para hacernos conscientes, para hacernos responsables de que como estudiantes tenemos un papel fundamental, protagónico, no solo de recibir ese conocimiento, sino de problematizar, de reflexionar, de analizar, de producir, de resolver problemas que nos están en este momento como seres humanos nos están maltratando tanto de diferentes maneras y que todavía se vaya a deshumanizar más los procesos de educación, porque a través de esta cajita lo único que podemos interactuamos de una manera más fría, menos humana, eso nos aparta y hace una brecha impresionante en el vínculo. Yo voy a ponerles rápidamente la presentación que yo les traigo relacionada con la rehumanización de la mediación pedagógica virtual. Y lo primero, bueno, está en español, ¿verdad? Por supuesto, pero Víctor Frankl nos habla de 3 aspectos fundamentales: ser en el mundo, ser con el otro y ser para el otro. Y enseñar entonces se convierte en una construcción clave del desarrollo humano. Es que no es solo enseñar. La educación tiene que ver con facilitar ese desarrollo humano en el cual se encuadra no solo el aprender, sino el ser, sino el dar, sino el aportar en ese metro cuadrado de una clase, de una sesión, y cómo promover esa red de posibilidades de aprendizaje basada en la interconexión del mundo, de la persona con el mundo. ¿Qué es lo que hace la educación? La educación nos conecta con el resto del mundo. La educación nos hace reconocer que en Costa Rica, por ejemplo, quedarnos con solo la visión que tenemos de mundo de Costa Rica es demasiado limitado. Por eso estamos compartiendo con ustedes en este congreso, porque queremos aprender de ustedes. Y aprender de ustedes es que también estamos considerando todas esas diferencias individuales, todas esas diferencias del contexto, pero como dice Víctor Frankl, todos esos condicionamientos que el contexto me pone para yo poder aprender. Y uno de los condicionamientos, pero tenemos que adaptarnos, tenemos que aprender, tenemos que fortalecer las capacidades y las habilidades tecnológicas y las habilidades de cómo utilizar todas las plataformas para enseñar, etcétera, pero eso es muy fácil de aprender. Lo que no es fácil es no dejarse influir por el mundo de que simplemente ahora se enseña de esta manera, todo el mundo está distanciado, no hay relación, no hay vínculo, no hay respuesta, no hay análisis, no hay reflexión, y eso nos está afectando tremendamente en nuestro propio desarrollo personal. Entonces,
Por ejemplo, la educación del presente requiere nuevas maneras de concebir y desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje, no solo por la marcada influencia de las tecnologías, de la información y la comunicación al acceder para construir ese conocimiento y a sus posibilidades, sino que por los nuevos desafíos que tiene el planeta entero de preservar su existencia, lo que exige es una promoción de una formación humana en todos los niveles. Y eso quiere decir también que en las generaciones más jóvenes, niñas, niños, adolescentes que están siendo bombardeados por tanta actividad y tanta avance tecnológico, pero no están sabiendo utilizar la información que reciben, no están sabiendo vincularse con el otro, no por el número de likes que tengo, sino por la relación humano-humano que tengo. Entonces, eh, es muy importante que el conocimiento no solo nos permite crear nuevos modos de relacionarnos armónicamente ser humano-mundo, sino que es posible intermediar entre esa visión global, ese avance global, esa tecnología, qué maravilloso. Y ahora todo lo que son las plataformas y la educación virtual, claro, se constituyen una gran herramienta y eso es lo que el mundo, la globalización me dice que tenemos que instaurar. Pero, ¿cómo podemos hacer en este metro cuadrado, en esta cajita, co-construir una visión educadora planetaria, pero desde el vínculo, desde la capacidad del ser humano de producir, de hacer, de aportar aún y no solo de recibir ese conocimiento, vaya, investigue, claro que sí, hay que investigar, y eso es muy importante, pero ¿qué hacemos con tanto conocimiento si no podemos ponerlo sobre una mesa y decir qué voy a hacer con este conocimiento? ¿Qué voy a hacer con esto que estoy aprendiendo? ¿Qué voy a hacer? ¿De qué me sirve? Pues necesitamos hay muchísimos aspectos como todo lo que es la perspectiva de género, la interculturalidad, el respeto por las diferencias interculturales, el respeto por las diferencias individuales, el respeto a la opinión, porque no sé si a ustedes les pasa, pero nuestros estudiantes están en ese cuadrito, están con el nombre y uno les hace preguntas y hay que esperar 5 o 10 minutos para que alguno quiera contestar algo relacionado con eso porque los demás ni siquiera contestan. No sabemos si están, no sabemos si no están. Entonces, Freire indicó que la educación es un proceso culturalmente vital que no restringe, ni limita, ni violenta, sino que promueve, emociona y libera y motiva al ser humano para superar sus propias limitaciones, para potenciar sus capacidades, para favorecer procesos académicos, oportunidades de acceso según las diferencias individuales de las personas para acceder a la educación, pero todo eso es para que haya una transformación personal. Y no es suficiente esa transformación personal. Necesitamos que la persona transforme su entorno, que con ese aprendizaje, que con esos modelos y metodologías nuevas de aprendizaje, que ya no es solo el sentarnos a escuchar lo que el docente tiene que explicarnos y decirnos, sino que yo pueda preguntar, problematizar, no estar de acuerdo con eso que dice, y entonces juntos vamos a construir el conocimiento a partir de esa reflexión, desde ese análisis de buscar, de explorar. Y entonces, una vez que tengo claro ese conocimiento que me ha transformado y ha transformado mi visión de mundo, de cómo ser en el mundo con el otro, cómo aportarle al mundo desde mi conocimiento, ¿cómo puedo yo entonces transformar ese entorno? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por dónde empezarían? ¿O qué están haciendo ustedes? Me parecería muy importante que pudiéramos realimentar y que me pudieran contar un poquito también sus experiencias de cómo están haciendo ustedes para que ese conocimiento que están adquiriendo las personas con las que ustedes trabajan o que las que hacemos en educación, nos transformemos como personas, pero también que podamos transformar ese entorno, ¿verdad? Y hay elementos de la logoterapia que yo quisiera tomar aquí en cuenta, como nos dijo Víctor Frankl.
Una educación hacia la responsabilidad. O sea, es mi responsabilidad enseñar, pero es tu responsabilidad aprender y ver qué haces con ese conocimiento que estás adquiriendo, cómo quieres utilizarlo, ¿verdad? Y sabemos que hay miles de maneras de utilizarlo, positiva o negativamente, pero cómo podemos transformar de una manera que se convierta en impacto, o sea, cómo mejoramos la calidad de vida de las personas a través de esta conciencia que necesitamos inculcar en nuestros estudiantes y que utilizamos las plataformas digitales para enseñar. ¿Cómo podemos afinar esta conciencia, dice Víctor Frankl, para que se hagan responsables que el proceso académico no es solo de uno, es de dos, tres o más? Que hay una responsabilidad compartida y que usted es libre de elegir cómo quiere usted recibir y aprender lo que se le está enseñando, pero también es responsable de las consecuencias de qué hace con ese proceso y qué hace con ese aprendizaje y sobre todo, qué hace si no aprende, qué hace si no aprende, porque es su responsabilidad tomar todo ese conocimiento en ese bagaje y ver qué va a hacer con él. El tema del autodistanciamiento y la autotrascendencia, o sea, cómo me entiendo como estudiante, cómo me identifico, cómo me veo como el sumiso, como el que no tiene ningún protagonismo, como el que no tiene nada que aportar, como el que las opiniones, se meten las opiniones de los demás y se anula su propia opinión. O sea, ¿qué le estamos enseñando a nuestros estudiantes, verdad? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros estudiantes? Desde ese autodistanciamiento, desde esa autotrascendencia. Y luego, la conciencia de qué o para qué, de mi ser en el mundo, de ese propósito, del sentido de vida. En el aula no estoy solo, cada persona tiene su propia fenomenología de lo que recibe. ¿Qué de lo que yo aporte le puede ayudar a otra persona si lo escucha? Desde ese análisis que se hace en las clases, libertad, responsabilidad. Tenemos la libertad de mostrarnos o no al mundo desde lo que hacemos, desde cómo enseñamos, desde cómo aprendemos, desde lo que aprendemos, pero de qué me estoy perdiendo si no muestro todo lo que puedo aprender a través de esa mediación pedagógica, qué no estoy aportando, qué se están perdiendo los otros de mí. Somos libres de elegir qué hacer, pero también somos responsables de las consecuencias de esa elección. O sea, ¿cuál es tu responsabilidad como docente? ¿Cómo estás enseñando? ¿Cómo te estás asegurando que están aprendiendo, pero además, cómo están poniendo en práctica lo que están aprendiendo o simplemente es para cubrir cuotas, para cubrir exámenes, para que voy a medir el conocimiento, pero no voy a medir cómo está impactando ese conocimiento a mis estudiantes? Entonces, la mediación pedagógica virtual es, es tan delicada y se está haciendo tan importante que necesitamos fortalecer nuestras propias competencias como docentes para potenciar esas capacidades, este conocimiento en nuestros estudiantes de tal forma de que lo utilicemos, que lo puedan utilizar de una manera responsable, pero también desde la trascendencia, cómo aportar y cómo transmitir y cómo quedar de sí a las personas con ese conocimiento. El autodistanciamiento desde esa autocomprensión de cómo me veo como estudiante, es un poco la identidad que les mencioné ahorita, esta autorregulación de que no me gusta es estar en esta clase de esta manera virtual, pero tengo que hacerlo, entonces ¿cómo hago desde el autodistanciamiento, pero también desde la autorregulación emocional? Es mi propio compromiso con el proceso académico. Y luego la autoproyección, cómo me veo como estudiante, quién va a estudiar por mí, nadie lo va a hacer por mí, necesito hacerme responsable yo y elegir cómo quiero entenderme como estudiante y como visión. La autotrascendencia desde los valores, fortalecer esa relación del fortalecer la relación con el compañero desde lo humano y no solo desde el nombre que veo en el cajoncito ahí en la pantalla. ¿Cómo puedo fortalecer el vínculo con los estudiantes, con mi compañero, desde el sentido del amor por la vida y no desde el juicio o la crítica de simplemente yo puedo hacer lo que yo quiera y usted es el que está mal? Entonces, me parece que es muy importante, o sea, es un reto, es un desafío para nosotros como docentes lograr que las personas estudiantes comprendan que ahora la responsabilidad, un grado importante de responsabilidad
está del lado de ellos y ellas, y que ahora ellos son los que tienen que ser protagonistas, los que tienen que crear, los que tienen que diseñar, los que tienen que crear, resolver problemas prácticos de la vida, que eso es lo que hace la gran diferencia. Y se trata, por un lado, de construir puentes entre estudiantes, los conocimientos. Vean qué importante esto. Se trata de construir puentes entre estudiantes, los conocimientos y el contexto, el cómo estoy siendo influenciada por ese contexto. Y por el otro, dotar de sentido la práctica docente desde la comprensión real de los cambios. No podemos quedarnos atrás, no podemos quedarnos en la forma de enseñar de hace 50, 30 ni 20 años. O sea, la vida de repente nos cambió y ahora, pero hay una brecha impresionante entre docentes, las competencias que tenemos los docentes y las competencias que se requieren como docentes ahora, en la actualidad. O sea, hay una brecha importante y hay una necesidad importante eh, eh, de poder capacitarnos para dar respuesta a las necesidades de la enseñanza en este momento, de la educación en este momento. Devuelve la mirada sobre las personas, o sea, la protagonista es la persona. El conocimiento es muy importante, claro, lo vamos a transmitir, pero ¿cómo lo vamos a transmitir? De tal manera que la persona estudiante entienda que es la más importante y la responsable de su propio proceso académico y de su propia asimilación también, y de qué va a hacer con eso, ¿verdad? Sus capacidades cognitivas, corporales y espirituales, el contexto, y no exclusivamente sobre los contenidos, sino que además supera la reflexión-acción disciplinar. O sea, ya no puedo solo estar sola yo como docente, sino necesito a otras personas profesionales de diferentes áreas que podamos eh, ayudar al estudiante a que también aprenda. Además, ya avanza hacia procesos educativos inter y transdisciplinarios. Quiero leer esto otra vez porque me parece muy importante. El centrarnos en la persona y sus capacidades cognitivas, espirituales, corporales, aún a pesar de los condicionamientos del contexto y no exclusivamente sobre los contenidos educativos, sino que necesitamos enseñarles para la vida. Supera esa reflexión-acción disciplinar y avance hacia procesos educativos inter y transdisciplinarios para enseñarles habilidades para la vida, para enseñarles todo lo que la logoterapia nos habla de resignificar el dolor, resignificar las situaciones límite que se nos presentan, los condicionamientos del contexto, las pérdidas, todo lo que estamos viviendo los seres humanos, porque no nos podemos disociar de lo que le pasa al ser humano. Y esa persona estudiante sigue siendo ser humano en circunstancias y condiciones que le están afectando, y cómo desde nuestra visión y desde nuestro aporte como profesor, docentes, podemos trabajar. Pues claro que requiere dejar atrás el paradigma clásico de transmisión, ¿verdad? La educación, el control y la sumisión académica. Más bien deben promoverse experiencias de aprendizaje basadas en el diálogo creativo, respetuoso y motivador. Acciones que reten la inteligencia de los estudiantes. Acciones que reten a la inteligencia de los estudiantes para crear soluciones pertinentes a las necesidades de las comunidades y a la promoción de una conciencia responsable que rescate la condición humana en todas sus dimensiones. En otras palabras, se requiere mediar desde un quehacer pedagógico que potencie el intercambio y argumentos, motivos que impulsen al análisis, a la problematización, la deconstrucción, la comprensión, el pensamiento complejo, la crítica constructiva y consolidación de proyectos escolares a partir de los cuales sea posible intercambiar retos, visiones y acciones tan necesarias para el mundo de hoy. Aquí hay pues un esquema de la persona educadora desde la mediación pedagógica virtual que presenta Alzate, Andrés, que se reta y se desafía al estudiantado, ser un nuevo educador en la actualidad, que se reta y desafía al estudiantado, que promueve la autonomía, que valora los saberes previos, con una visión ecoplanetaria, global, capaz de trabajar en red con otras disciplinas, que motiva, que emociona, que disfruta cuando enseña y que utiliza diferentes lenguajes pedagógicos u otras estéticas, nuevas formas de educarnos. Entonces,
o sea, es un reto para nosotros como docentes, la virtualidad y enseñar a través de plataformas, y es un desafío impresionante para los estudiantes porque ahora su sombrero es el de protagonista y no solo el de escuchar, sino de activar y de potenciar todas sus capacidades. Entonces me parece que es muy importante que dejarles con estas reflexiones para poder conversar un ratito y también que me cuenten un poco su experiencia ustedes, ¿verdad? Conclusiones. Si queremos dar sentido a lo que hacemos, ante todo debemos sentirlo y sentirlo con nuestros sentidos, o sea, sentirlo enseñar con todo nuestro cuerpo, con todo quien somos. Debe existir una conexión efectiva y cognitiva que genere valor en nosotros como docentes el enseñar. Debe existir una conexión afectiva y cognitiva que genere ese valor para nosotros enseñar. Es evidente, en consecuencia, que el conocimiento, la intuición, la emoción, la vivencia y la experiencia son el norte que nos guiará también ilusionados a construir un futuro desde la realidad cada día. Y estamos viendo que la realidad del mundo cambia a cada instante. Entonces, son nuevas las competencias, son nuevas las formas de enseñar, pero sobre todo nunca podemos perder el vínculo, lo humano de lo humano. Lo humano de lo humano, no lo podemos perder, seguimos siendo humanos. Y por más inteligencia artificial y por más, qué bueno que venga todo eso para ser utilizado por la persona, por el ser humano, pero no nos puede sustituir, por supuesto. Entonces, necesitamos eh, definitivamente discutir y ampliar y todo el conocimiento que yo estoy adquiriendo en este momento con ustedes, en este, eh, para ver, sí estoy por aquí, ¿verdad? Ujú. Todo el conocimiento que nosotros estamos adquiriendo en este congreso, que ha sido maravilloso, me parece excelente y ahorita estoy sumando muchas cosas a ese proceso y a eso que estoy escribiendo, pero yo quisiera escucharles ahora cuál es su experiencia, qué es lo que ustedes, cómo están haciendo, pero sobre todo, qué estamos aprendiendo en este proceso como docentes a los cambios importantes que tenemos que hacer. Muchas gracias. Y si abrimos las cámaras, eso será maravilloso. If you can, can open your camera, it's good. Roger, what do you think, Roger? Questions? I think you've completed, Anna. Yes. If you have questions, please just voice it. Hola, Rodney. It's okay. Please, Roger. I want to say is what I have. It's not so much a question as much as an observation. I have had an experience now as a that's probably similar to the experience of many of my students. For the last 7 years, I've been teaching in China to China English language schools or English language international education for Chinese students, and then going online for these students that are working in a second language and struggling. Now I know what they were going through better, because I'm sitting here listening, trying not to listen so that I can read, and getting some of it and not getting some of it. And I can only imagine being a struggling student. And so this has been a learning experience for me.
in a huge way. And so all true learning is experiential. And so this has been the closest I've had to be in the shoes or in the seats of our students that were struggling in or working in English over the internet a lot in China. Anyway, so I want to say just sort of thank you for this experience. It's not really a question, it's just more of an observation. Mm, Likewise, I appreciate that, Roger, because the whole reason when it ended and my video was off was I was still trying to read. Like I was so far behind. I was trying to read that all of a sudden it was like, okay, you're done. And I'm still reading through and trying to understand. So Anna, I'm going to ask a question and I may, I don't know if I fully understood you. I got parts of it. Okay. But I don't know. So my question may be a little off here, but I was thinking of what you were saying about this, this engagement, like almost like, it's meaning, it's a calling. And I was thinking of the educational session that was done this afternoon where we had this educational panel. And there's this American author, her name's Nell Nodding. And she's not a logotherapist, but she's an existentialist. And she writes about schooling and she writes about how most nations, their curriculum is about global domination. In the United States, it's STEM, science, technology, engineering, and math. That's how you dominate the world. And she's written a lot about like education and happiness, how to transform a high school. And she goes back to these really existential sorts of ideas. And she references Martin Buber a lot. But, I don't know. I don't want to sound like pessimistic here, right? Because I know hope's the key. But it just seems like all these nations, right? I'm listening to what the people said, the educational panel in Europe, but I know what's happening in Canada because I'm a Canadian and I'm in America. What's your best thoughts, Anna, about how we can really sort of transform education so it aligns more with Viktor Frankl's ideas and meaning? I know you presented it throughout and I'm missing some of it, obviously. And I know we're doing a translation where you're trying to understand my English question, but if you could really sum it up just in a sentence or two, what would you say, Anna? En Costa Rica, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho la logoeducación, ¿verdad? Utilizamos mucho lo que es, no estoy segura, porque es que la traducción que me aparece, Meldut, la traducción que me aparece en inglés, no me aparece en español, entonces no estoy segura si entendí la pregunta. Pero, en Costa Rica nosotros trabajamos la logoeducación y lo que estamos trabajando es el desarrollo de la responsabilidad personal. O sea, el niño, la niña es el protagonista, la persona es la protagonista y es la que tiene que hacerse cargo de su propio proceso académico guiado con el docente, pero definitivamente el vínculo, las relaciones, lo humano, las interrelaciones, las habilidades socioemocionales en niñas, niños, adolescentes y en personas adultas, y el trabajar la tolerancia a la frustración, por ejemplo, o trabajar que lo más importante es la persona. Y lo otro es que el gran reto que tenemos son los condicionamientos del contexto, tanta violencia, tanto alcoholismo, tantas drogas, y los niños están sumergidos en eso. Entonces, es un reto también enseñarles que necesitamos manejar emociones, que necesitamos desarrollar distanciamiento, autodistanciamiento, pero también reconocer cómo me siento, qué siento, cómo me entiendo en mi situación y poder desde allí crear soluciones conjuntas en el aula que puedan ayudarle también a crecer. No estoy muy segura si esa fue la pregunta, porque la traducción que me pusieron está en inglés, y entonces no entiendo mucho lo que me preguntó.
pero bueno, creo que le entendí algo. Thank you. Thank you. No, Rodney, Okay. I hope that in other opportunity we can speak about that. I love your passion too. Thank you. Uh, Passion's there. So thank you. thank you. Yeah. Rick. Are there any further questions? And I was listening the translation. The translation is coming a bit with a lag. Thank you for to be here with me, with us, and thank you so much for staying in this session. Thank you. Thank you very much. And if there are no further questions, we can close the session. Okay, perfect. Thank Thanks. you so much. Bye. Bye-bye. Gracias. Thank you, Mendu. Gracias. Okay.